El Camp Nou, todas las miradas, no solo en España, sino en todo el mundo, están hoy en este estadio. Muy buenas tardes desde el estadio del Fútbol Club Barcelona, bienvenidos también a Televisión Española y prepárense para disfrutar de una gran noche de fútbol. Hemos estado esperando casi 42 años para que volviéramos a ver un enfrentamiento en las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA, de la Copa de Europa, entre los dos grandes equipos de España, el Barcelona y el Real Madrid. Ahí ven ustedes a sus jugadores ya haciendo ejercicios de calentamiento, se ha iniciado la cuenta atrás y prepárense, porque todos vamos a disfrutar, estamos seguros, de un gran partido de fútbol. ¿Ha merecido la pena esperar tanto tiempo? Buenas tardes, Julio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Michel. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué podemos esperar de este Barça-Real Madrid? Julio. Bueno, yo creo que es de partido que todos hubiésemos soñado, ¿no? La faena es que no podíamos haberlo jugado nosotros, ¿no? Pero no cabe duda de que yo creo que son todos los ingredientes necesarios para que la gente se divierta. Michel, ¿tú cómo lo ves? Bueno, es un partido que no deja frío a nadie, que está todo el mundo pendiente, como tú bien has dicho, no solo en España, sino en el mundo entero futbolístico. Creo que es un partido absolutamente de la máxima y digno de esta competición. Ojalá que en este partido y en el de la próxima semana en el Bernabéu, pues los dos contendientes den realmente la medida de sus posibilidades, el nombre, la solera, la historia de ambos clubes. Creo que invitan a no perderse esta eliminatoria. Bueno, el partido es importante, juegue quien juegue, falte quien falte. Bueno, la grandeza de los partidos no solo la dan los equipos que juegan, sino también la competición que se juega. Y es una semifinal de Copa de Europa y el partido es grande. Bueno, esto es algo que vamos a ir escuchando durante mucho tiempo. Pitos, aplausos, esperemos que haya más aplausos que pitos. Decía esto cuando el Madrid parece que se retira ya de los ejercicios de calentamiento, porque vamos a conocer las alineaciones de los equipos. Quique Guas, ¿cuál es la alineación del Barcelona? Buenas tardes. Pues el Barcelona ha tenido otro problema añadido. Si a las bajas de Xavi, Rivaldo y Puyol no parece estar en óptimas condiciones Francesco Coco, que ni tan siquiera por consejo de su ex seleccionador, el señor Trapattoni, ha permitido que se le inyectara. Así pues, Coco no estará inicialmente en el 11 inicial, pero la alineación de Barcelona será formada por Bonano, Reisiger, Abelardo, De Boer, Mota, Rochenbach, Cocu, Luis Enrique, Kluivert y Saviola. Bueno, pues ya lo ha anunciado Quique Guas, no juega Coco y ha jugado Mota, que es la gran novedad. ¿Qué os parece la alineación del Barça, Julio? Tampoco tiene mucho donde elegir. Lo que está claro que es el equipo que habitualmente está jugando, con la inclusión últimamente de Overmars. Se podía haber puesto a Giovanni quizás para entrar por la parte derecha, pero yo creo que ha creído conveniente jugar con ese 4-4-2. Michel. Yo creo que el movimiento táctico, el movimiento sobre la mesa antes de empezar de Carlos Resach ha sido intentar un poco abandonar su parte defensiva a la banda izquierda, por eso ha puesto a Mota o a Cocu. Sabe que el Madrid por ahí no tiene un jugador fijo y entonces digamos que ha intentado meter más gente en el centro del campo para tener superioridad. Bueno, vamos a conocer ahora la alineación del Real Madrid. Alfonso Celemín. Muy buenas noches. Pues el Real Madrid va a salir con el mismo equipo que hace poco más de un mes empató aquí en el Nou Camp en la Liga Española, y va a ser formado por César en la portería. En defensa estarán Michel Salgado, Hierro, Pavón, Roberto Carlos. Centro del campo para Makelele y Helguera, Guti, Solari, Zidane y Raúl. Ahora sí que empieza ya la cuenta atrás para un partido que va a paralizar todo el país. Bueno, ¿algún comentario a la alineación del Madrid, Michel? Bueno, yo creo que más o menos se especulaba con esa alineación. Se hablaba también en un principio que pudiese entrar Jeremy. Yo creo que la postura de Vicente del Bosque, incluyendo a Guti, era una postura lógica. Guti anda en un buen momento, ha visto puerta y además se merece tener esta oportunidad dentro del 11 inicial en un partido tan importante. ¿A ti qué te parece, Julio? Yo creo que ya lo utilizó en el partido de ida de la Liga. Va a contener en el centro del campo con jugadores como Makelele para que corte el juego y luego mucho tocar, ¿no? Es decir, muchas veces un punta fijo, como era el caso de Morientes, yo creo que estropeaba esa función, y con Guti yo creo que le salió muy bien la otra vez. Bueno, pues son los dos equipos que mejor palmarés en competiciones europeas tienen. Son dos equipos que han forjado a lo largo de la Copa de Europa y de las competiciones europeas su gran historia, y como les decía, hace 42 años se encontraron. Ahora es mucho más fácil que se vuelvan a repetir partidos como este, pero antes era muchísimo más difícil. Ellos dos no habían nacido cuando se jugaron aquellos partidos, muchos de ustedes tampoco, yo era pequeño, y aunque lo habrán recordado o se lo habrán recordado, yo creo que es bueno que lo recordemos, ¿no? ¿Cómo fue aquello? ¿Qué os parece? ¿Lo queréis ver? Sí, lo que sí estamos seguros es que vamos a ver unas imágenes. Lo que no estamos tan seguros es que no hubieses nacido tú todavía, ¿eh? No, yo sí había nacido. Bueno, pues vamos a recordar cómo fueron aquellos partidos. El primer enfrentamiento entre los dos grandes del fútbol español se produjo también en semifinales en la temporada 59-60.
Los blancos se impusieron claramente en los dos encuentros por el mismo marcador, 3-1. Miguel Muñoz dirigía al Real y Elenio Herrera al Barça. Dos magos en los banquillos y por lo que se vio en semifinales, la superioridad de Di Stéfano y compañía quedó reflejada en Glasgow en la final con la consecución de la Copa de Europa. Se da la circunstancia que este año la final de la Champions tendrá lugar también en la capital escocesa. La siguiente eliminatoria entre catalanes y madrileños tuvo lugar al año siguiente, en segunda ronda. En Madrid igualaron a 2 goles, mientras que en la ciudad condal los blaugranas, con un marcador de 2-1, eliminaron a sus rivales, terminando así con una racha de imbatibilidad blanca de 5 victorias consecutivas en la Copa de Europa. Ahora, en esta tercera oportunidad, se vuelven a ver también en semifinales, pero 41 años después, y con el Real Madrid disputando al Valencia el título de la Liga Española y un Barcelona que se aferra a la Champions porque ganar la Liga prácticamente es imposible. Una eliminatoria que, independientemente del vencedor, sí entrará en la historia por ser la 19ª vez en la que un equipo español disputa la final, aunque solo ellos dos hayan sido capaces de ganarla. 8 los blancos y 1 al Barça. Bueno, pues nada más y nada menos que el pase a la próxima final a jugar en Glasgow es lo que hoy se inicia, porque esto es, son 2 partidos, este es el primero y dentro de una semana en el Bernabéu. Bueno, ¿cuál puede ser la clave para el Barcelona? ¿Dónde puede estar la clave del juego del Barça hoy, Julio? Primero, no encajar gol. Yo creo que es importante mantener la portería a 0. Y luego yo creo que ha tenido ya la demostración de cómo se le gana a Madrid, apretándole en su campo con agresividad, un partido muy parecido al que jugó Osasuna hace poco. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cuál pueden ser las bazas del Barça, Michel, desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que el Barça, a pesar de lo que se esté diciendo de esa posible inferioridad, de ese posible favoritismo del Real Madrid, este tipo de eliminatorias es muy traicionero, hay trampa seguro. Yo creo que ambos equipos parten de 0 a pesar de que los precedentes, sobre todo en el Campeonato Nacional de Liga, pueden otorgar cierto favoritismo al Real Madrid. Yo creo que el Barcelona, si se toma esta competición como una competición nueva, puede hacerle daño al Madrid. Lo que ocurre es que si sale un Real Madrid como hizo en el Nou Camp hace tan solo un mes en el partido de Liga, lo va a tener muy complicado. Bueno, sale con el mismo equipo. ¿Cuál puede ser la clave entonces por parte del Madrid, desde tu punto de vista? ¿Dónde puede estar la clave? Y yo creo que el Madrid tiene que cuidar mucho en el centro del campo. Hay mucha inferioridad numérica. El Barcelona en algún momento incluso puede meter hasta 6 jugadores en esa zona de centro del campo. Debe trabajar bien el Madrid esa zona, tener mucho el balón y además intentar apagar las ansias barcelonistas que desde el comienzo van a intentar, como han visto a otros equipos, intentar meter al Madrid en su zona defensiva, que es donde habitualmente más sufre. Julio, ¿tú dónde crees que está la fuerza del Madrid? No, está claro que el Barça va a salir con mucha ansia a intentar robar la pelota, a intentar meterle mucha presión. Si el Madrid, que tiene mucha gente cualificada para tocar y tocar, es capaz de hacer muchos toques, no cabe duda de que el cansancio del Barcelona se irá acumulando y a partir de ahí podrá montar buenos contraataques. ¿Pues estáis de acuerdo en que este partido, esta eliminatoria es un regalo para el fútbol español? ¿Un regalo para los aficionados al fútbol? Hombre, yo creo que volver a meter un equipo de nuestra competición en la final y sobre todo lo que dice en el nombre de estos dos equipos es suficiente aliciente como para pensar que es un regalo para la Champions, desde luego. Sí, porque bueno, lo que está claro es que cada uno quiere que gane su equipo. Uno es que la que gane el Barça, otro es el Madrid. Pero tenemos un equipo en la final, yo creo que eso es importante para el fútbol español. Bueno, pues el que quiera estar en la final, que empiece a ganárselo hoy. Hacemos una breve pausa, ya ven que se va llenando el Camp Nou, hace una noche estupenda. Prepárense para disfrutar del partido. Volvemos en unos minutos. Hasta luego. De nuevo, señoras y señores, con todos ustedes en el Camp Nou. Todavía, como ven, no han salido los jugadores al terreno de juego y todo con ese mosaico. Ahí ven ustedes ya los jugadores en el túnel que da acceso a la salida y van a aparecer inmediatamente ya en el césped los protagonistas de este Barcelona-Real Madrid, partido de ida.